Muy buenos días, distinguidos amigos. Bienvenidos a otra entrega del Diálogo Libre de su periódico Diario Libre, el periódico que más se lee y que más sirve a nuestro país. Continuando con la serie de los precandidatos presidenciales del Partido de la Liberación Dominicana, tenemos el alto honor de presentar en este Diálogo Libre al licenciado Carlos Amarante Baret. El licenciado Amarante Baret tiene una extraordinaria carrera política en el país, que comenzó como regidor en el ayuntamiento de su ciudad natal, Moca, pasó luego a ser senador de la provincia y luego ha sido ministro de Educación, de Interior y Policía, entre otras posiciones en la administración pública. Además fue abogado en ejercicio. Eso quiere decir que tiene experiencia en las tres ramas del poder político de la República Dominicana. El panel de periodistas que tendrá a su cargo la conducción de este Diálogo Libre está encabezado por la subdirectora de Diario Libre, la periodista Inés Aispún, el jefe de redacción de cierre de Diario Libre, el periodista Omar Santana, el editor político Abel Guzmán y el reportero de la redacción integrada de nuestro diario, Carlos Reyes. Acompaña al licenciado Amarante Baret el diputado José García y en breve se unirá también a la delegación el diputado Elpidio Báez. En unos instantes arranca este Diálogo Libre con el licenciado Carlos Amarante Baret, a quien damos la más cordial bienvenida con nuestro agradecimiento por haber aceptado esta invitación. Buenos días, bienvenido. Buenos días, es un placer para mí estar una vez más en este diálogo y bueno, encantado de compartir nuestras ideas con los lectores y también los que nos ven a través de la televisión y de las redes. Usted ya tiene un tiempito dando vueltas por el país y preguntándole a la gente cómo ven la cosa, qué está buscando la gente en un candidato, a qué aspira la gente, que cambie en el país, y qué usted le ofrece. En mis andanzas siempre reservo un espacio para visitar diferentes personalidades de las comunidades, líderes religiosos, católicos y protestantes, evangélicos, productores vinculados al sector agropecuario, al turismo, al comercio, personas que trabajan en las actividades comunitarias. Siempre pues comparto en estas visitas privadas con diferentes sectores de la sociedad dominicana. Y lo que veo, lo que palpo en todas ellas, tienen algo en común. Quieren cambios en la forma de hacer política. Y ese deseo de renovación yo estoy tratando de interpretarlo. Y por eso, dentro de mi propuesta, he hablado de que representamos el cambio y la renovación dentro del Partido de la Liberación Dominicana de cara a las elecciones del año 2020. He definido mi línea de acción en términos políticos en base a dos categorías que parecen contradictorias, pero no lo son. He dicho que es tiempo de continuidad y de cambio al mismo tiempo. De continuidad porque el PLD tiene los méritos para seguir gobernando la República Dominicana. Ahora mismo sigue siendo el partido mayoritario con el que se identifica alrededor de la mitad de la población del país. Pero al mismo tiempo siento ese aire ese aire de cambio, de renovación en la gente, porque todo está, la vida misma y los partidos políticos son entidades vivas, todo está sometido al cambio permanente, a la transformación permanente. Y por eso, interpretando ese sentir de la sociedad dominicana, yo quiero que dentro del PLD se entienda que o nosotros nos autorrenovamos internamente o la sociedad impone
una renovación desde fuera, y eso pues pudiera costarle la permanencia en el poder al partido. El PLD va para 20 años, en agosto del 2020, para 20 años gobernando el país. Aquí hay toda una generación que solamente ha visto al PLD gobernar. Y yo creo y estoy convencido de que tenemos que conectar nueva vez con esa parte de la población que no ha conocido otra forma de gobernar, y también con una parte importante de la clase media que se ha resentido con el Partido de la Liberación Dominicana, para que podamos ser exitosos nueva vez en las elecciones, en las dos elecciones, porque son dos elecciones que tendremos en el año 2020. Estoy convencido, porque así lo siento en mis actividades, en el apoyo que estamos recibiendo en actividades de masas que celebramos en todas las provincias que hemos visitado. Y cuando hablamos de esta idea de continuidad y cambio, vemos cómo la gente asiente, cómo la gente se identifica, porque al final, dentro del partido, la gran mayoría lo que quiere es que su partido siga gobernando, o todos quieren que sigan gobernando, pero al mismo tiempo, para seguir gobernando, el PLD tiene que renovar sus ofertas electorales de cara a una población cada día más exigente, que quiere más de los políticos cuando están gobernando el Estado. Muy bien, doña Inés. Don Carlos, en este proceso de revisión interna que usted propone, ¿verdad?, para hacer una renovación que no venga de fuera, sino interna, el tema de la corrupción, ¿tiene suficiente autocrítica dentro del PLD? Juan Bosch fundó el Partido de la Liberación Dominicana sobre principios éticos y de su propio ejemplo. Don Juan es un paradigma de lo que es el de lo que debe de ser el comportamiento de un hombre público en la República Dominicana. El PLD, con su masificación, ha descuidado aspectos importantes que tienen que ver con aspectos formativos, aspectos educativos de su militancia, y naturalmente la masificación pues también ha engendrado algunos comportamientos que el partido debe de revisar. Cuando nuestros presidentes, que ya hemos tenido dos, cuando el compañero Leonel Fernández y el compañero Danilo Medina, ambos ejerciendo la presidencia, han nombrado sus equipos, a nadie le han dicho que es para que haga las cosas mal hechas. Por lo tanto, la responsabilidad del que hace lo mal hecho es una responsabilidad individual que no debe de comprometer al Partido de la Liberación Dominicana. Y el partido, cuando una persona es encartada en un juicio, sencillamente lo que debe de proceder es a suspenderlo hasta que se produzca una sentencia definitivamente irrevocable en los tribunales de la República. Pero usted sabe mejor que nadie que la responsabilidad individual se le pega a la institución. Por eso lo correcto es que las personas, mientras dura ese proceso, sean suspendidas en sus funciones internas. Eso es lo correcto, y es lo que debemos de hacer, es lo que se ha hecho recientemente y es lo que debemos de seguir haciendo en el futuro. Don Omar. Gracias, don Adrián. ¿Cuál es su propuesta de gobierno? ¿Cuáles serían sus pilares? Como soy un aspirante presidencial, mi norte, mis actividades, mis intervenciones están centradas precisamente en mis propuestas para que el país siga avanzando. No puedo evitar que me traten el tema partidario, pero para mí lo fundamental en esta etapa de mi vida es el por qué he decidido dar este paso.
de buscar la presidencia de la República. No es por un capricho, no es por buscar la gloria personal, no es por acumular trofeos, es porque durante toda mi carrera, mis estudios, mis experiencias y viendo las experiencias de los demás, me he formado una visión, una idea de lo que hay que hacer para que la República Dominicana se convierta en una nación desarrollada. No hay límites en la capacidad que tiene el pueblo dominicano para avanzar hacia estadios de desarrollo superiores. Y en este momento el país, la República Dominicana, está dentro de la clasificación que tienen las Naciones Unidas como un país de ingresos medios. Es decir, un país que no está dentro del grupo de las naciones de altos ingresos, que son las naciones desarrolladas. ¿Podemos llegar a convertirnos en una nación desarrollada? Claro que sí. ¿Hay obstáculos que lo impiden? Los hay, y tenemos que barrerlos, tenemos que echarlos hacia un lado. Durante los gobiernos del PLD, la economía se ha mantenido estable, la macroeconomía ha estado estable, hemos estado creciendo. Sin embargo, yo, analizando la economía dominicana, viendo el impacto del crecimiento económico en la generación de empleos y en la generación de recursos al Estado para afrontar las necesidades, las demandas del país, me he dado cuenta de que hay un factor clave que hay que impulsar para generar más riquezas, para generar más empleos y para generar más recursos para el Estado y el gobierno. Y es el de provocar, el de convertir a la República Dominicana en una nación exportadora. En términos económicos, mi propuesta de convertir a la nación dominicana en una nación exportadora va desde estimular la producción de bienes y servicios, continuar con el desarrollo del turismo, buscando la vertiente, la vertiente del turismo, del ecoturismo, que muy bien le está yendo a los costarricenses con el ecoturismo, y que es un nicho que aquí todavía no se está explotando como debe de ser. Y por el otro lado, ventajas comparativas que tenemos en la agropecuaria, pues potenciarlas para buscar los nichos en el mercado mundial y multiplicar el aporte del sector agropecuario a las exportaciones nacionales. Podemos hacerlo, otras naciones lo han hecho. Ahora mismo la República Dominicana, su economía está generando alrededor de unos 23.000 millones de dólares. Eso es muy poco. Ese número podemos y debemos multiplicarlo. ¿Cómo se descompone? 7.100 millones turismo, 6.000 millones la zona franca, y la industria nacional unos 2.000 millones, minería unos 1.700, unos 1.000 y algo de millones, y la agropecuaria unos 1.500 millones. De esos 1.500 millones de dólares que aporta el sector agropecuario, 800 millones lo genera el tabaco, que es un nicho importante y que debe de servirnos de ejemplo para otros rubros poder colocarlo en el mercado mundial y generar dólares y empleos y riqueza para la República Dominicana. El cacao, el banano están haciendo un aporte, pero podemos y debemos de crecer más. No solamente en el sector agropecuario, no solamente con el ecoturismo, también en el campo de las manufacturas, que solamente generamos 2.000 millones. Es decir, aquí hay todo un potencial que, con políticas públicas que derriben trabas, porque hay que eliminar trabas que impiden el desarrollo del sector exportador,
Y entre esas trabas hay una que siempre sale a relucir, el tema de la electricidad. Esa es la primera traba que hay que derribar. Punta Catalina nos va a aportar 752 megas, pero inmediatamente nosotros tomemos la presidencia de la República vamos a contratar 700 megas más, porque la dinámica del crecimiento económico y el pie en el acelerador, como vamos a poner para el desarrollo exportador, va a demandar una alta cantidad de electricidad. Y por eso es importante tener electricidad estable y a precios competitivos. Eso es fundamental para el desarrollo nacional y naturalmente para esto que queremos de mirar hacia el mundo y convertirnos en una nación exportadora. Está el tema que tiene que ver con el uso de las tecnologías. La economía dominicana, la producción dominicana, yo siento que el sector empresarial, una parte importante de él, como que cuando se establece y genera unas ganancias, no pierde el ímpetu innovador. Porque bueno, ya tenemos unas entradas, la economía de la empresa está estable, bien, no vamos a inventar. Y resulta que precisamente hay que inventar, hay que innovar, hay que correr riesgos. Y para el desarrollo del sector exportador, yo les voy a acompañar en esos riesgos. Porque las naciones que han dado ese gran paso ha sido el producto de esa gran alianza estratégica entre el sector privado y el Estado, identificando los nichos en el mercado mundial, pero también dando las facilidades, derribo de trabas, eliminación de la burocracia que encarece las actividades productivas y el tema del financiamiento. El tema del financiamiento también es vital. Y nosotros, tanto para el sector agropecuario como para la manufactura, vamos en lo que tiene que ver con la adquisición de nuevas tecnologías, vamos a acompañar y vamos a dar las facilidades financieras, pero también fiscales, a las empresas que apuesten por convertir a este país en una nación exportadora. Eso es vital. Siempre aprendimos desde Adam Smith que la economía es fundamental. Si la economía no va bien, siempre nos lo decía don Juan, se lo oí desde que era un adolescente en el PLD, si la economía no va bien, las otras cosas no van bien. Entonces, hay un conjunto de políticas sociales progresistas que se están desarrollando en el país y hay que darle sostenibilidad en el tiempo. Y eso requiere la inversión de grandes recursos. Y además nosotros también tenemos nuestra propia visión de lo que debemos de hacer para que el bienestar social se generalice en la República Dominicana. Pero ese bienestar social se va a generalizar a través de esas políticas sociales progresistas a partir de esa explosión del crecimiento económico que nos va a producir el convertirnos en una nación exportadora. Y, bueno, para no volver a tu monólogo, pero tengo propuestas específicas para el área educativa, para el área de la salud, que son importantes porque el factor humano también forma parte de esta revolución que vamos a implementar en la República Dominicana con esto de convertirnos en una nación exportadora. Por último, yo siempre veo hacia Corea del Sur, que hace 60 años era un país miserable. Yo recuerdo en un contacto cuando vino aquí Ban Ki-moon, que era el secretario general de la ONU, y él nos estaba contando el drama de su familia en los años 50, después de la guerra. Y él nos decía que sus padres eran analfabetos. Eran analfabetos. Y toda su familia eran todos analfabetos. Él y sus hermanos fueron los primeros en alfabetizarse de su familia. Pero ese país apostó
su clase política y su clase empresarial, de la manera que fuere. Ellos tenían un régimen militar, nosotros tenemos que hacerlo en democracia, pero tenemos que hacerlo, estamos obligados a hacerlo. Ellos pactaron, y hoy esa nación, mientras nosotros exportamos, en realidad las exportaciones netas nuestras son de 10.000 millones. La economía genera 23.000 por el tema de las remesas y el tema del turismo, pero el sector netamente manufacturero y agroempresarial y minero son 100 millones lo que exportamos el año pasado. Entonces, ellos exportaron 600.000 millones de dólares el año pasado. Y nosotros somos menos que ellos. El dominicano es menos capaz. No. Aquí está el potencial. Lo que hay es que crear las condiciones. Hemos avanzado, lo repito, en los gobiernos del PLD. Pero yo quiero que quede bien claro. Para mí es una obsesión el tema de transformar la matriz productiva del país para convertir este país en una nación exportadora que genere las divisas fuertes que son necesarias para el desarrollo y el bienestar de todos los dominicanos y dominicanas. Vamos a ver. Don Carlos, hay un tema vital que preocupa siempre a la población, que es la seguridad. Usted viene del Ministerio de Interior. ¿Qué es lo que impide que los planes sean exitosos, que se trazan y que se tenga que volver al patrullaje mixto cada cierto tiempo? El patrullaje mixto siempre será un recurso que se usará en la República Dominicana. Siempre, en algún momento, habrá picos donde los brotes se multiplican. Ahora, mientras tanto, el país tiene que ir consolidando una política de seguridad ciudadana. Mientras estuvimos en el ministerio, y sé que continuará, porque no era una política propiamente de Carlos Amarante, era una política del presidente Medina, es una política del presidente Medina. Nosotros nos centramos en el año y medio que duramos allí, año y medio y unos meses, nos centramos en forjar una alianza estratégica entre la policía, el ministerio, la Dirección General de los Programas Especiales que luchan contra la pobreza en nuestros barrios y los líderes e instituciones comunitarias para trabajar el tema de la seguridad ciudadana desde el barrio, desde el territorio. Porque en la medida en que empoderamos a los líderes comunitarios, en la medida en que logramos que renazca la confianza entre nuestra policía y la sociedad organizada en el barrio, que debo de decirle que está organizada. Las juntas de vecinos, los clubes de amas de casa, los clubes deportivos. Hay una gama importante de organizaciones sociales, civiles, en nuestros barrios. Lo que tenemos es que unificarlas y conjuntamente trabajar el tema de la seguridad. Y desde el territorio se trabaja de manera integral, porque en esa alianza se ven los problemas del barrio. El alumbrado, algo tan elemental como el alumbrado. Cuando las calles están oscuras, se prestan para... Todos los gatos son prietos, las cosas oscuras. Entonces, el alumbrado, el bacheo de las calles, las casitas que están en cemento, en piso de tierra aún, el tema de la gran cantidad de personas todavía que no existen civilmente porque no tienen ni acta de nacimiento. Todas esas cosas las estuvimos implementando en las instituciones que les mencioné, y eso va fluyendo bien. Incluso vi que Participación Ciudadana reclama que se expandan, porque a mí yo solamente pude establecer unas 9 mesas, 9 o 10 mesas, partiendo del mapa de criminalidad. Pero lo cierto es que estas mesas van a ser espacios importantes, porque
La mesa permite que el comandante de la policía, el fiscal, se sienten con los grupos comunitarios en una mesa y vean ahí el problema. No que se vea desde un despacho, desde la capital, sino desde ahí. Y eso, pues, a eso que yo apuesto. A eso apostó el presidente, a eso yo aposté mientras estuve en el ministerio, y creo que eso es fundamental. Retomar el control del barrio a través del empoderamiento del liderazgo comunitario allí, que se sienta apoyado por el gobierno, que se sienta apoyado por la policía, y que esa policía de proximidad, en el renacer de esa confianza, se vuelva una realidad. Eso es vital para tener un clima de mayor seguridad en nuestros barrios. Juan Carlos. Bueno, don Carlos, usted habla de cambio, que la sociedad exige un cambio. ¿Cómo cree usted que sería un candidato del PLD quien otorgue a la sociedad el cambio que pide en términos de fin de la corrupción, y además de cómo planea usted resolver temas como el agua, el acceso al agua potable, el acceso a la salud y el tema energético, que aún tampoco la sociedad dominicana tiene completo ese servicio? ¿Cómo planea usted ofrecer que la gente entienda que de verdad usted sería la opción de cambio, a pesar de que en 18 años nada de esto ha cambiado? Pero ha mejorado. Pero no ha cambiado. Porque después de 18 años de gobierno del PLD, el balance es positivo para el país. Es positivo para el país. Y cuando tú ves hacia atrás y tú ves lo que éramos en el año 1996 y lo que somos ahora, te vas a dar cuenta de cuánto ha cambiado el país. Incluso si hoy nosotros tenemos una clase media más exigente con los gobiernos del PLD, se debe precisamente a que los gobiernos del PLD han creado las condiciones para el fortalecimiento de esa clase media. Claro, hay problemas en los cuales se viene trabajando, como por ejemplo el tema que tú me planteas, el tema salud, el tema educativo, el tema agua potable, porque hablé sobre el tema de la corrupción hace un momento. Educación, yo fui ministro de Educación. Aquí está en curso la revolución educativa de nuestro presidente Danilo Medina. Miles de aulas, libros gratuitos, alimentos, alimentación para nuestros niños y nuestras niñas. Ahora, hay un tema que está pendiente de la revolución educativa, que es el tema de la formación y capacitación docente. Hemos creado un entorno digno para el maestro, para el estudiante y para la familia. Siempre decía en mi discurso que las escuelas nuevas son palacios educativos. Mejoramos los salarios de una manera importante del Magisterio Nacional. En mi gestión me encargué de darle participación a las asociaciones de padres, madres, amigos, tutores de la escuela y a los padrinazgos que se establecen en las comunidades a la escuela. Pero hay un tema que va a requerir de tiempo, que es el tema del docente del siglo XXI que necesita el país. Para eso, cuando fui ministro, conjuntamente con la MESI, produjimos varias resoluciones importantes. Número 1, el perfil del docente. Lo elaboramos y lo aprobó el Consejo Nacional de Educación. El perfil del docente dominicano. Número 2, establecimos todos los referentes, mediante resolución del Consejo Nacional de Educación, todos los referentes a la carrera
docente, en términos de que sea una carrera y donde aprobamos los estándares para el proceso de certificación de nuestro docente. Y algo muy importante, en el consejo que reúne el consejo de la MESI, consejo, ahí aprobamos una resolución en diciembre del 2015, una resolución, una nueva normativa para la formación docente, diciéndole a las universidades qué es lo que demanda la escuela dominicana, para que no nos llenen la carrera de humanidades, de educación, de crédito que se lo inventa alguien porque sencillamente hay que abultar la cantidad de créditos, sino que nosotros dijimos, esto es lo que necesitamos. Y vamos a financiar con becas a nuestros muchachos, pero a los que se acojan a ese nuevo programa normativo de formación docente. Bueno, ahí yo salí del ministerio. Sé que se sigue trabajando, pero esa formación, esa capacitación necesita un acompañamiento de un personal altamente calificado. Todos los años se aprueban entre 3.000 y 4.000 millones para la formación y capacitación docente. Hasta ahora yo siento que ha sido un dinero botado, porque los resultados, lamentablemente, tanto nuestra universidad pública como las universidades privadas, en sentido general, hay algunas que lo hacen un poquito mejor que otras, pero en sentido general, los resultados, nadie está conforme con ellos. Tenemos que haber invertido en los últimos tiempos más de 10.000 millones en capacitación y formación docente y no vemos resultados. Porque culturalmente el cambio en el maestro lleva tiempo. Por eso, y recordando a Hostos vino a la República Dominicana y aquí no había escuela. No había escuela. Hostos es el fundador de la escuela moderna de este país. Hostos era extranjero. Por lo tanto, hay que apelar de nuevo otra vez a buscar fuera del país a docentes del más alto nivel para que contribuyan a la formación de nuestros estudiantes de educación. Si no hacemos eso, el sistema educativo no va a dar el gran salto hacia la calidad. Por eso, trabajamos en una propuesta bajo la orientación del presidente Danilo Medina mientras estuvimos en el Ministerio de Educación y dejamos todo listo para la contratación de docentes de alto rendimiento académico. Porque el maestro enseña lo que sabe. Y nosotros queremos que nuestros maestros tengan las competencias, las capacidades para forjar, para formar a un niño, a una niña, a un joven, que cuando salga de la escuela, cuando salga del bachillerato, no esté preparado simplemente para ir a la universidad, es que esté preparado para hacerle frente a la vida, que es otra cosa. No necesariamente todo el mundo va a la universidad. Y además, ese es otro problema que está concatenado, que es el tema de que nuestras universidades no están formando el profesional técnico que necesita el desarrollo de la producción dominicana. Entonces todo el mundo quiere ser abogado, contable, mercadólogo, médico, ingeniero. Y entonces no tenemos electricistas, no tenemos técnicos en refrigeración, no tenemos técnicos en mecatrónica, y resulta que ahí es donde están los mejores empleos en la sociedad dominicana en este momento. Un técnico automotriz, un técnico en mecatrónica, un técnico en
en refrigeración, un técnico eléctrico, no se le emplea a nadie en este país. Son trabajadores libres y ganan un dinero que ya soñara uno de esos abogados, de esos médicos, de esos ingenieros que andan con su título debajo del brazo poder ganar. Pero escasean. ¿Por qué? Porque hemos descuidado la formación técnico-profesional en la República Dominicana. Entonces, en esta visión de esa nueva educación, tenemos que apelar a tener el maestro del siglo XXI, pero también las universidades tienen que hacer su proceso de transformación, porque tienen que ofertar lo que la sociedad está necesitando, de la mano con el mundo empresarial del país. Eso es con la educación. Mira, la salud. Hemos avanzado. Ahora mismo está en curso una transformación hospitalaria importante. Creo que este año estarán listos los 50 y tantos hospitales principales del país que han sido sometidos a un proceso de remodelación importante. El de Moca, el Toribio Bencosme, está siendo transformado. Y yo he visto áreas que ya están listas y eso no tiene nada que envidiarle a ninguna de las mejores clínicas del país. Porque los pobres también merecen hospitales dignos y con los aparatos y profesionales, la tecnología en salud para resolver sus problemas de salubridad. Entonces, nosotros nos vamos a encargar de darle continuidad a que estos hospitales sean gestionados con eficiencia. Yo decía, cuando estaba en el Ministerio de Educación, lo decía siempre, lo conversaba con todo el que con el que interactuaba a este propósito. Yo decía que hay dos áreas que hay que sacar la politiquería de ella, que es del área de la educación y del área de la salud. Esas son dos áreas donde lo que debe de predominar es el conocimiento, las competencias, las capacidades. A mí no me importa si el profesor que va a educar a mi nieto, porque ya mis hijos salieron, no están en la escuela primaria, pero si lo que van a educar a mi nieto, no me importa si es musulmán, si es católico, si es ateo, si es evangélico, no me importa. No me importa si es del PRM, si es comunista, no me importa. Lo único que yo quiero es que sea un maestro capaz, con las competencias, que ame su profesión y que quiera enseñar a nuestros niños y a nuestras niñas y formarlos en las competencias que necesita y demanda esta sociedad. Por último, hubo algo que se me quedó. El agua. El agua, porque está vinculado a esto que voy a tratar. Porque hablé de la agropecuaria, pero hablé de la agropecuaria en el contexto de fortalecer la política exportadora. Nosotros vemos, y si yo quiero convertir la nación en una nación exportadora, el subsector agroexportador es estratégico. Pero para eso hay que hacer cambios importantes en el sector agropecuario del país. Yo estoy proponiendo la revolución de la calidad en el sector agropecuario. Porque además, si quiero fomentar las exportaciones están sometidas a un proceso de alta calidad, porque fuera de aquí la gente consume con altos estándares de calidad. Por lo tanto, hay que implementar esa revolución en la calidad de la producción agropecuaria. Y eso conlleva redefinir el órgano rector, el Ministerio de Agricultura, que es el líder del sector agropecuario, es quien lidera el sector agropecuario. Pero hay que redefinir muchas de sus funciones, porque debe de ser un ente regulador, un ente normativo y no necesariamente un ente ejecutor. Tenemos 14 instituciones en el área agropecuaria. Yo siento que son demasiadas, que hay duplicidades. Entonces,
habrá que hacer un reordenamiento del sector, de las instituciones del área agropecuaria. Creo firmemente que es un tema que siempre está pendiente en la República Dominicana, que es el tema de los caminos vecinales, que tienen que ver con el impulso a la producción. Eso no puede estar en manos de obras públicas. Obras públicas ya tienen mucho trabajo con los puentes, las carreteras, los túneles, los elevados, en fin. Una de estas instituciones del sector agropecuario tiene que encargarse, y nosotros la vamos a equipar y la vamos a especializar y la vamos a regionalizar para que se encargue solamente de los caminos vecinales. Que Obras Públicas no tenga que ver con eso. Vamos a descentralizarlo. Y es necesario ver el recurso humano del sector agropecuario. Los agrónomos se están poniendo viejos. Ahora han recibido aumentos salariales por parte del presidente Danilo Medina. Pero sabemos que las facultades de agronomía también entraron en crisis en algún momento en el país. No hay mucha gente estudiando agronomía. Y nosotros necesitamos los técnicos de alto nivel para acompañar a nuestros a productores agropecuarios en la producción. Porque hay una parte que tiene que ver con lo que es transferencia de tecnología, transferencia de proceso, es decir, el proceso de innovación, de know-how que ha sido exitoso en otros sitios, que tenemos que llevarlo, hacerlo una cultura en el campo dominicano. Y ahí necesitamos el acompañamiento de nuestros profesionales del sector agropecuario. Vamos a invertir en esto desde el gobierno, porque es fundamental crear una nueva cultura productiva y que utilice los avances que la ciencia está produciendo. Miren, nosotros no estamos exportando carnes. Somos grandes productores de huevo y de pollo, no lo podemos vender en el mundo. Entonces, hay que dar ese paso en todo lo que tiene que ver con uso de tecnología para que nuestros huevos, nuestra carne de pollo y sobre todo el ganado, la carne bovina, pueda ser exportada al país. He visto una experiencia interesante que está acometiendo el grupo Cuesta de inseminación, de cruces, de diferentes razas para producir aquí una carne de alta calidad. Y eso no solamente sería para el consumo local, que nos ayuda a economizar dólares, sino que también puede ser para colocar en el mercado mundial. La misma producción de los diferentes rubros frutales, hay técnicas de injertos para producir en menos tierra, con menos matitas, producir mucho más que lo que producimos ahora. Entonces, todo eso es un cambio cultural. Por eso hablo de una revolución de la calidad en el sector agropecuario, para relanzarlo, para que siga aportando a la seguridad alimentaria nacional, que la tenemos garantizada. 85% de lo que comemos acá lo producimos, pero para que también pueda ser más eficiente, más competitivo y naturalmente yo siempre con el ojo puesto en que podamos vender una cantidad importante al mundo para generar riquezas para el país. No quería que se me quedara mi parte agropecuaria. Recuérdense que Moca es la líder agropecuaria del país. Son varios precandidatos PLDistas ya tirados al ruedo, haciendo sus giras, haciendo sus presentaciones. ¿Usted confía en la neutralidad del partido? Lo que no hay es árbitro en el partido. Por eso es tan importante que se apruebe la ley de partidos, para que tengamos un árbitro creíble, un árbitro confiable, que debe ser la Junta Central Electoral. No hay árbitros. El presidente del partido está en campaña, el secretario general del partido está en campaña, los miembros del comité político, como Juan Temístocles Montaz, Radamés Segura y yo, que soy miembro del comité, estamos en campaña, entonces no hay árbitro. Hay que buscar un árbitro. Y ese árbitro es la Junta Central Electoral.
porque los partidos políticos no se han dado cuenta de que el mundo está cambiando. Ya eso de estar amarrando internamente y de que yo tengo el control absoluto y puedo manipular cosas, eso ya no es posible. Nosotros fuimos a elegir el 10% de nuestras candidaturas en el año 2015 y tuvimos 2 muertos, urnas quemadas, urnas secuestradas. Entonces, ya sabemos las experiencias que han tenido otros partidos en el pasado. Y cuando vayamos a elegir miles de candidatos, son miles de candidatos, vocales, directores, alcaldes, diputados, senadores, vicepresidente y presidente, en todos los partidos políticos, o por lo menos en los principales. Mire, si no hay transparencia, si no hay un árbitro neutral como es la Junta, pudiéramos asistir a una de las mayores crisis del sistema de partidos del país. La ley de partidos políticos salva el sistema de partidos. Si no hay ley de partidos políticos y nos quedamos con la administración interna de los procesos, no se puede apostar un peso por la permanencia sin una grave crisis del sistema de partidos. Sabes que hay mucha gente que está loca porque eso ocurra para salir de estos dinosaurios. Bueno, el tema es que en la democracia la pluralidad se expresa a través de los partidos políticos. Entonces, si los partidos políticos entran en crisis, entonces viene el Mesías, el Redentor. Y la experiencia que tenemos en América Latina con los Mesías y los Redentores no es la mejor. Hay que apostar por el fortalecimiento del sistema de partidos porque eso fortalece el sistema democrático. Ahora, los partidos políticos tienen que tener las agallas, el valor, para también acometer sus procesos de renovaciones internas. Hay que renovar, hay que refrescar. Yo, dentro de mis propuestas, recuérdense que yo aspiro a la presidencia de la República. Y he visto cómo los partidos políticos le dan poca participación a 2 sectores fundamentales del país, mujeres y jóvenes. Yo ando predicando y ando diciéndoles a todos ellos que en mi gobierno van a ser fundamentales. Pero no como un discurso. Es que eso, cuando conformemos el gabinete, las direcciones, los puestos que son atribuciones del presidente nombrar por decreto, se va a ver el peso que va a tener jóvenes y mujeres o a partir de la instalación de nuestro gobierno. Miren, las mujeres han progresado en la política porque se establecieron las cuotas. Y entonces, bueno, tenemos más diputadas, tenemos más alcaldesas, más regidoras, pero en el Ejecutivo, y cuando hablo del Ejecutivo, hablo del Poder Ejecutivo, del Ejecutivo Municipal, en la justicia, en todo. Cuando usted hace el levantamiento de la participación de la mujer, de cada 100 cargos importantes, solamente tienen 17. Según una encuesta que se ha hecho recientemente, 83 somos hombres. Somos un sistema muy machista, y entonces hay que equilibrarlo, dándole mayor participación a la mujer. Y con los jóvenes siempre está el problema de que no tienen experiencia. Siempre le dicen eso a los jóvenes. Y nosotros somos un partido que llegamos siendo muy joven. La mayoría de nosotros estábamos entre los 30 y los 40 cuando llegamos al gobierno. Éramos una generación de gente muy jóvenes. Lo que sucede es que nos estamos olvidando que el tiempo pasa, como dice la canción, y que tenemos que abrir las puertas para que el relevo generacional se vaya también preparando y posicionando, para que cuando los grandes líderes de nuestros partidos ya no estén, no le pase al PLD lo que le pasó al Partido Reformista. Por eso yo apuesto por la renovación y la participación en mi partido y en el sistema de gobierno. Bien, gracias, don Adrián. Don Carlos,
Usted ha sido uno de los 2 aspirantes del PLD que decidió renunciar del ministerio en el que se encontraban para hacer su carrera en la aspiración política. Pero hay otros que no son aspirantes o candidatos, precandidatos, pero hay otros que tienen aspiraciones, que la han expresado y que se han quedado en sus ministerios. ¿Cree usted que va en desventaja con ellos? ¿Qué opinión les merece? Mi renuncia obedece a convicciones éticas. Es algo personal. Yo no juzgo a los demás. La sociedad es que juzga a los políticos. Yo decidí renunciar porque siempre decía nuestro querido profesor, citando la Biblia, Altañán Pérez Méndez, siempre decía que no se le puede servir bien a los reinos. Como ministro, yo tengo que seguir, aplicar unas políticas públicas que ha diseñado nuestro presidente. Entonces, además de eso, a mí se me paga para eso. Entonces, yo debo de dedicarme a esa actividad, porque ser ministro es algo muy serio, es algo muy importante para un político. Entonces, yo siento que no puedo, en mi caso, yo no sé en el de otro, yo hablo por mí. Yo entiendo que no puedo servir bien las políticas públicas del presidente cuando al mismo tiempo ando montando mi proyecto presidencial. En un país como este, donde estamos todavía a mitad de camino en lo que es el fortalecimiento institucional, alguien pudiera confundirse y confundir los bienes públicos con los bienes privados de la campaña. Para no correrme ese riesgo, entonces salgo. Pero es una convicción meramente personal. Lo que otros decidan, eso es un asunto de cada cual. ¿Usted no le daría tiempo para hacerlo en su tiempo? Ya te respondí. Antes que se nos quede y antes que entre Abel, su posición sobre el tema haitiano. Ni uno más en mi posición sobre eso. Pero no con respecto a los haitianos, con respecto a los extranjeros. Ni uno más que adquiera derechos en República Dominicana a partir de la violación a la Constitución y a la ley de migración y al reglamento. Pero yo sé que cuando se habla de migración, hablamos de la migración haitiana, aunque hay otras migraciones que están empezando ya en el país. Hemos hecho un aporte importante. 260,000 extranjeros se acogieron al plan de regularización que implementó nuestro presidente Danilo Medina. Y el 97% de ellos son haitianos. La comunidad internacional no puede pensar, ellos lo piensan, pero no pueden pensar que nosotros nos vamos a hacer cargo de la situación de Haití. Eso es imposible, porque nosotros tenemos nuestros propios problemas. Aquí nosotros tenemos un 25% de la población que es pobre aún. No podemos cargar con los pobres del otro lado. El aporte que había que hacer ya lo hicimos, regularizamos. Los que vengan, los que sigan entrando por la frontera y se establezcan en el país, en 20 años van a estar reclamando lo mismo que se está reclamando ahora. Por eso, fortalecer la frontera y ser estricto en la aplicación de la ley de migración es fundamental. Por eso yo digo, ya ni uno más. Nosotros hicimos un plan y el extranjero se tenía que acoger a ese plan. Y el que no se acogió a ese plan debe irse del país. Yo fui director de migración y fui ministro de Interior, por tanto vinculado al tema. Y siempre aquí todos los martes llega un avión de los Estados Unidos. Y hay un avión que viene de Europa 2 veces al mes. La mayoría de la gente que viene ahí repatriada son por asuntos migratorios. Lo montan en un avión. Cuando lo detienen por cualquier situación y están en situación irregular, lo montan en un avión y lo mandan para acá. ¿Por qué nosotros tenemos que quedarnos con todo el que está
en la ilegalidad en el país. Dimos unos plazos, dimos una oportunidad, ya no más. Por lo tanto, en esa parte lo tengo clarito. Y hay que desestimular el empleo de la persona que es indocumentada. Y eso nada más se desestimula dándole donde le duele al empresario, que es dándole en el bolsillo. Hay que reformar el código para ponerle multas que sean multas que ellos no las puedan soportar, para desestimular la contratación de mano de obra indocumentada. Eso es lo que pienso. Muy bien, don Abel. Esa renovación que usted propone abarca la dirección, dígase, la cúpula del PLD, pero sobre todo el comité político, que hay gente que es fundadora de ahí y eternamente miembro. Usted hablaba de que estaría pensando si seguir o no ahí. Debe haber una renovación masiva de ese órgano. A ver, yo estoy en mi campaña por ser presidente de la República. Yo no quiero ser presidente del PLD. Yo hice una observación y ya. Simplemente quiero que mi organismo funcione regularmente. Y cuando nos reunimos las cosas nos van mejor. Y quiero que siga siendo la alta dirección protagonista, testigo de los grandes triunfos electorales. Pero yo lo que estoy en mi campaña. ¿Verdad? Pero dando paso a los jóvenes. Bueno, porque yo desde el gobierno voy a abrir las puertas a la juventud y a las mujeres. Y con eso naturalmente mandaré una señal al partido, pero vamos a mandar una señal a la sociedad. Porque es a la sociedad toda, plena, que hay que mandarle un mensaje de renovación y cambio. Don Carlos. Don Amarante. ¿Sabe? No me quiero quedar. Porque entonces vendrá un congreso y habrá tiempo para hablar de esas cosas en el partido. Usted que fue ministro de Interior, ¿qué pasó en esa reforma policial que, pese a que se aprobó una nueva ley, se le cambió el nombre al jefe de la policía a director? El comportamiento de los agentes parece que sigue siendo el mismo, y algunos videos que se han publicado en los últimos días dan cuenta de que hay problemas en el comportamiento. Un motorista lo paran, tiene sus papeles, y luego que se da cuenta que lo están grabando los agentes, retroceden. Y luego varios agentes de la policía dispararon en las gomas a un agente de la policía y luego lo matan. ¿Qué pasó ahí? Hay muchas acciones positivas en la policía que la gente no conoce. Todos los días hay acciones ejemplares dentro de la Policía Nacional, pero esa no se conoce. Y siempre he insistido, cuando era presidente del Consejo Superior y era ministro de Interior, siempre les decía a los dos directores con los que trabajé, siempre les decía: las buenas acciones, porque las malas caminan solas, pero las buenas acciones tenemos que promoverlas. Yo siempre citaba el caso de cuando detuvieron a Brian. Ahí hay el ejemplo de la nueva y la vieja policía. Dos policías detienen a Brian en su motor, en una bomba de gasolina. Y este muchacho que está siendo buscado trata de sobornar a los policías. Incluso llama a un mecánico, que era el que le arreglaba los vehículos y las motos. Y le dice: no, pero vamos a resolver esto aquí. Aquí hay 10,000 pesos para cada uno. Y yo: no, tú vas preso. Nosotros no cogemos dinero. Esos 10,000 pesos eran más que el salario de un mes de ellos. Dijeron: no, tú vas preso. Y lo llevaron y se lo entregaron. Comando, mire, esa persona trató de sobornarnos, nos estaba dando un dinero. Un policía, la nueva policía, la nueva cultura policial que está surgiendo ahí, le hizo una foto al muchacho. ¡Pra! Se fue.
no volvió a saber del caso hasta que vio la foto de Brian en los periódicos. Y entonces dijo, oh, pero ven acá, pero este fue que nosotros detuvimos. Y entonces fue al cuartel y le dijo al superior, capitán, teniente, ¿en qué lío se han metido ustedes? Mírenlo ahí. ¿A ustedes no se recuerdan que yo se lo entregué y él no quería sobornar? ¿Y cómo diablos ustedes lo soltaron? Le dijeron los subalternos a los superiores. Bueno, en mí, yo era el presidente del Consejo Superior, lo votamos a lo que... Y reconocimos la buena acción de los dos policías. Entonces, hay muy buenos policías. Yo creo que la mayoría de los agentes son gente buena. Ahora, hay malos policías. Los malos policías hay que sacarlos de la institución. En el Consejo Superior, cada vez que se reúnen, se sancionan con diferentes medidas disciplinarias. Y muchos de ellos también son separados de la fila. Va a ser un proceso. Pero ahí, dentro de la institución, se está viviendo un proceso de cambio importante. La policía nuestra lo que necesita es apoyo. Necesita apoyo de los medios de comunicación, necesita apoyo de las organizaciones de la sociedad civil, pero apoyo en la línea de que se convierta en una mejor policía y segregar las cosas malas de la policía. Va a llevar tiempo, porque todo lleva tiempo. Mira, un policía que se le rompía un pie, una pierna en Pedernales, o iba al hospital de Pedernales o venía aquí a la Independencia, al hospital de la policía. Ese problema se resolvió ya. Los policías tienen un seguro de SENASA que le permite consumir hasta $1 millón a ellos y su familia en cualquier clínica del país, como una forma de dignificar su vida. A los que están en servicios, los que tienen mayor riesgo porque están en las calles, se les aumentó su salario. A todos, pero a ellos más. Y se está retomando el tema de la formación y de la capacitación en el Instituto Superior Policial. Es decir, hay todo un movimiento, pero hay gente que son el pasado dentro de la institución. Entonces hay que identificarlo e irlo segregando. Y se va avanzando en eso. Y claro, apoyo para nuestra policía. Yo siento que ella está cambiando, lentamente, pero está cambiando. Incluso hay que resaltar que es una policía eficiente resolviendo los casos. Aquí es raro que se quede algo sin descubrir, sin que los que violaron la ley sean sometidos por la Policía Nacional a la acción de la justicia. Vamos avanzando. Sé que es lento, pero vamos avanzando. Pues muchísimas gracias al licenciado Carlos Amarante Baret, precandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, por su participación en este diálogo libre. A todos ustedes, muchísimas gracias por la atención prestada y hasta un próximo diálogo libre. Buenos días.